Venerable Maestro Samael Aun Weor, Buda Buda Maitreya Ella Mater Kalki Avatar Avatara Kalki, A de la nueva era de Acuario de la nueva era de Acuario. Introducción a la Gnosis. TEMARIOCAMARAPUBLICA. Incuestionablemente, el conocimiento gnóstico escapa siempre a los normales análisis del racionalismo subjetivo. El correlato de este conocimiento es la intimidad infinita de cada persona, el ser, la razón de ser del ser, es el mismo ser. Solo el ser puede conocerse a sí mismo. El ser, por lo tanto, se autoconoce en la gnosis. El autoconocimiento del ser es un movimiento suprarracional, que depende de él, que nada tiene que ver con el intelectualismo. Samael Aun Weor, AUMTATSATTANPANPAZ, http www.gnosis GASABIDURIA AMOR PODER. Introducción. En el pórtico del templo, apreciado investigador, después de 14 siglos de silencio, reaparece ante el veredicto solemne de la conciencia pública. La gnosis de ayer, de hoy y de siempre. Es sabido por todos que el gnosticismo, como sistema filosófico, místico y científico a la vez, es el fiel y legítimo poseedor de las grandes claves del hermetismo trascendental que permite al sincero devoto alcanzar las cimas de la autorrealización íntima del ser. Este ciclo informativo de sabiduría gnóstica te llevará, caro lector, hasta los primeros grados de preparación fundamental que te permitirán entrar de lleno en el sanctum regnum del conocimiento que trasciende el vano intelectualismo subjetivo, y te acerca a las fuentes del auténtico saber que alimentó las primitivas doctrinas creadas por aquellos que en el mundo han sido. Es necesario aclarar que el conocimiento iluminador no se puede recibir en un ciclo de conferencias. Los maestros de la luz interior te aguardan en los mundos superiores de conciencia para enseñarte de labios a oído las grandes realidades del universo y del ser humano. Sin embargo, este compendio de monografías te prepararán psicológicamente y dentro del terreno metafísico a fin de adiestrarte en la verdadera ciencia hermética, la misma que predicaron Pitágoras, Hermes Trismegisto, Zoroastro, Buda, Saint Germain, Paracelso, Quetzalcóatl y muchos otros. Para alcanzar la sabiduría hay que ser humildes, y después de alcanzada, hay que ser más humildes todavía. Así rezaba un antiguo proverbio de los adeptos. Prepárate, caro lector. Ha llegado la hora de decidir tu destino. Estás ahora ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía secreta. El reino de lo oculto es tan solo para hombres y mujeres tenaces, pacientes y fervorosamente amantes de la práctica. Si perseveras en el estudio detenido de cada monografía y practicas lo que ellas te indican, conocerás, por ti mismo, los frutos del árbol del conocimiento. El reino de los cielos se tome por asalto. Solo los valientes lo han tomado. Samael Aun Weor. 2. La gnosis del siglo XX. Tenemos hoy, en la masa anónima, un movimiento gnóstico que psicológicamente corresponde, de manera exacta, al de hace 1900 años. Entonces, al igual que hoy, peregrinos solitarios como el gran Apolonio, tienden los hilos espirituales desde Europa hasta el Asia, quizás hasta la India lejana. Carl Gustav Jung y R. Wilhelm, El secreto de la flor de oro, biografía resumida del movimiento gnóstico contemporáneo. A finales del siglo pasado y comienzos del presente, distinguidos personajes reconocidos como maestros, entre los cuales citaremos a Elena Petronila Blavatsky, Mario Rosso de Luna, Charles Leadbeater, Krishnamurti, Rudolf Steiner, Sivananda, Francisco A. Propato, Luxemil, Arnoldo Krumheller, Wiracocha, Gurdjieff y Pedro Ouspensky, enseñaron públicamente las primeras letras de la doctrina secreta,
pero sin detenerse demasiado en el análisis de ciertos aspectos gnósticos que habrían de ser develados a partir del año 1950. El mismo Rudolf Steiner, uno de los más conspicuos representantes del gnosticismo en el siglo XX, declaró en 1912 que ellos, los iniciados de su época, solo habían comunicado una enseñanza elemental, sencilla, incipiente, advirtiendo de paso que, luego, más tarde, se entregaría a la humanidad una doctrina esotérica de orden superior, de tipo trascendental, además de los autores nombrados, hombres y mujeres que dentro de sí mismos establecieron los principios gnósticos. Muchas personas cultas se han interesado por conocer las raíces del gnosticismo, se han preocupado por saber si la gnosis es ciertamente, como dicen algunos, un monumento de fantasías extravagantes, de extraños mitos, o si, por el contrario, como acertadamente señalan otros, es un conocimiento trascendental, infinitamente superior a la razón, que unido a la sabiduría primordial, original, es la fuente de todas las religiones del mundo. Con base en ese interés, la vieja Europa pudo enterarse, a través de autores como Eugene de Fay, W. Bossuet, Hans, Jean Dorese, y muchos otros, que las doctrinas gnósticas son algo más que herejías inmanentes al cristianismo y que si bien los gnosticismos son muy diversos, ellos constituyen una actitud existencial con características propias. El gnosticismo, indican los pioneros de la gnosis en el mundo contemporáneo, es un conjunto de ideas y sistemas científicos, filosóficos, artísticos y religiosos que tienden a reaparecer incesantemente en épocas de grandes crisis políticas y sociales. Ahora bien, no podemos negar que tan maravillosas joyas de la literatura gnóstica o pre-gnóstica cumplieron su cometido, despertando la inquietud general y propiciando la apertura de escuelas teosóficas, yogas, del cuarto camino, etc., fundamentadas en las limitadas informaciones teóricas y prácticas que a los antes citados personajes les era dable comunicar. Pero la verdadera revolución en este campo se produce con la aparición del libro AGACAC 3, El matrimonio perfecto, escrito por el maestro Samael Aun Weor, concretamente en el año 1950, texto que provocó un gran entusiasmo entre los estudiantes de las diversas escuelas, religiones, órdenes, sectas y sociedades esotéricas, y cuyo resultado fue la aparición del movimiento gnóstico, que empezó con unos cuantos comprensivos y se volvió completamente internacional. Las tradiciones esotéricas, como manifestaciones culturales, tienen obviamente una continuidad. El matrimonio perfecto, y más de 50 obras, trazadas magistralmente por el V.M. Samael Aun Weor durante los últimos 25 años, tienden el hilo de la continuidad gnóstica, convirtiéndose dichos textos en una verdadera mina de saber oculto, sabiduría que no puede ser desdeñada por aquellas corrientes de avanzada, es decir, por aquellos grupos que buscan el conocimiento vivido y no la simple creencia o teorización. El V.M. Samael Aun Weor es, pues, ante todo, un continuador de la obra emprendida por aquellas esclarecidas inteligencias de la gnosis de principios de siglo. A él le ha tocado aclarar y simplificar. Le ha tocado incluso develar ciertos aspectos doctrinarios que tan notables esoteristas omitieron o no llegaron a conocer. Tal es el caso, por ejemplo, de los misterios del sexo o de las técnicas adecuadas para la disolución del yo, del ego, del mí mismo, los factores psicológicos que embotellan la conciencia humana y la mantienen en estado de sueño, o del análisis de las leyes evolutivas e involutivas, tema que en aquel entonces solo fue rozado superficialmente. Los fines y propósitos de esta sabiduría que hoy reaparece al margen de los dogmas, de la falsa espiritualidad y de las pseudoescuelas que desgraciadamente se han convertido en aulas de negocios,
están expuestos por el maestro Samael, en los siguientes términos. Nosotros no queremos idólatras, ni nos interesan los secuaces. Nosotros solo somos postes de indicación. Nuestra labor no es proselitista. Indicamos con pensamiento lógico y concepto exacto el camino a seguir, para que cada cual llegue hasta su maestro interno, el real ser interior que mora en silencio dentro de cada uno de ustedes. Les informaremos que la sabiduría pertenece al ser y que las virtudes y dones no son cuestión de poses ni de fingidas mansedumbres, sino realidades terribles que nos convierten en poderosos robles contra los cuales se estrellan los vendavales del pensamiento, las amenazas de los tenebrosos y la contumelia de los malvados. Esta sabiduría es para los rebeldes de todas las escuelas, para los que no contemporizan con amos, para los inconformes de todas las creencias, para los que aún tienen algo de hombría y les queda en su corazón una chispa de amor. No nos interesan los dineros de nadie, ni nos entusiasman las cuotas, ni las aulas de ladrillo, cemento o barro, porque somos asistentes a la catedral del alma, y sabemos que la sabiduría es del alma. No andamos en busca de seguidores. Solo queremos que cada cual se siga a sí mismo, a su propio maestro interno, a su real ser, porque este es el único que puede salvarnos y redimirnos. Samael Aun Weor. 4. No queremos más farsas. Ahora queremos realidades vivientes. Ahora queremos prepararnos para ver, oír y palpar los grandes misterios de la vida y de la muerte. Ahora, queremos empuñar la espada de la voluntad para romper todas las cadenas del mundo y lanzarnos en forma terrible a una batalla para la liberación, porque sabemos que la salvación está dentro del hombre. Samael Aun Weor. Samael Aun Weor es el presidente fundador del Movimiento Gnóstico Internacional y de la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias, AGACAC. 5. Introducción. Objetivos de la Gnosis. La Gnosis está destinada a aquellos aspirantes sinceros que verdaderamente quieran trabajar y cambiar. Samael Aun Weor. Tratado de Psicología Revolucionaria. Capítulo 24. 1. A el auténtico gnosticismo. Como quiera que los estudios gnósticos han progresado extraordinariamente en estos últimos tiempos, ninguna persona culta caería hoy, como antaño, en el error simplista de hacer surgir a las corrientes gnósticas de alguna exclusiva latitud espiritual. Si bien es cierto que debemos tener en cuenta en cualquier sistema gnóstico sus elementos helenísticos orientales, incluyendo Persia, Mesopotamia, Siria, India, Palestina, Egipto, etc. Nunca deberíamos ignorar a los principios gnósticos perceptibles en los sublimes cultos religiosos de los nahuas, toltecas, aztecas, zapotecas, mayas, chibchas, incas, quechuas, etc., de Indoamérica. Hablando muy francamente y sin ambajes diremos, la gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia, una filosofía perennis et universalis. Este gnosticismo implica una serie coherente, clara, precisa, de elementos fundamentales, verificables mediante experiencia mística directa. 1. La maldición, desde un punto de vista científico y filosófico. 2. El Adán y Eva del Génesis hebraico. 3. El pecado original y la salida del paraíso. 4. El misterio de Lucifer náhuatl. 5. La muerte del mí mismo. 6. Los poderes creadores. 7. La esencia del Salvador salvandus. 8. Los misterios sexuales. 9. El Cristo íntimo. 10. La serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. 11. El regreso al Edén, y el don de Mefistófeles. Solo las doctrinas gnósticas que impliquen los fundamentos ontológicos, teológicos y antropológicos renglones arriba citados, forman parte del gnosticismo auténtico. Samael Aun Weor. 6. 1. Ve qué es gnosis. Gnosis es conocimiento. Proto-gnosis es la gnosis en estado de dinamismo, de acción, de impulso. Gnostizante.
Es una labor de enseñanza, tendiente a promover la gnosis. Gnosticismo es el estudio de la gnosis. Establecidas firmemente estas aclaraciones semánticas, pasemos ahora a definir con entera claridad meridiana al gnosticismo. La gnosis tiene 4 columnas: ciencia, filosofía, arte y religión. Cuando hablamos de ciencia, pensamos en la ciencia pura, no en ese podridero de teorías muertas que hoy en día abundan por todas partes. Ciencia pura como la de la gran obra, ciencia pura como la de los alquimistas medievales, ciencia pura como la de un Paracelso, como la de un Pablo de Tarso. La gnosis va al fondo religioso, busca el religare, el querer ligar o volver a ligar el alma con Dios, y esto implica trabajos intensísimos, porque debe uno eliminar el yo psicológico, el mí mismo. Solo así es posible el religare, del que nos hablaran los antiguos. La religiosidad que nosotros poseemos es completamente científica, es altamente filosófica, es profundamente artística. Buscamos a la seidad, a lo divinal, dentro de nosotros mismos, no fuera de nosotros. Sabemos que si no descubrimos a Dios dentro de nosotros mismos, no lo descubriremos en ninguna parte. Nos preocupamos, pues, por autoconocernos, nos preocupamos por la autognosis. Cuando uno llega a la autognosis, se conoce a sí mismo, conoce al propio ser interior dentro de sí mismo, y este proceso de conocerse a sí mismo, de conocer al propio ser íntimo, es, precisamente la autognosis. 1. Sé la doctrina del ser. En modo alguno sería posible diseñar al ser. Parece un ejército de inocentes niños. Cada uno de ellos ejerce determinadas funciones. Lograr la integración total es el mayor anhelo de todo iniciado. La idea que cada uno de nos tenga sobre el ser, jamás es el ser. El concepto intelectivo que, sobre el ser hayamos elaborado, no es el ser. La opinión sobre el ser no es el ser. El ser es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. El deseo, la fornicación, el querer resaltar como ego, origina el descalabro y el desorden. Produce una obra adulterada que incuestionablemente queda fuera del ámbito de lo divinal, aunque en ella quede atrapada la esencia, el buddhata, el material psicológico de la humana criatura. AGACAC 7. El gnóstico auténtico quiere un cambio definitivo y siente íntimamente los secretos impulsos del ser, de aquí su angustia, rechazo y embarazo ante los diversos elementos inhumanos que constituyen el yo. Quien anhela perderse en el ser, carga la condena y el espanto ante los diversos elementos inhumanos que constituyen el yo. Si el grano no muere, la planta no nace. Cuando la muerte es absoluta, eso que ha de nacer, es también absoluto. Cada uno de nosotros lleva en su interior una creación equivocada. Es indispensable destruir lo falso para que surja en verdad una creación nueva. Samael Aun Weor. La doctrina secreta de Anáhuac. Incuestionablemente, el conocimiento gnóstico escapa siempre a los normales análisis del racionalismo subjetivo. El correlato de este conocimiento es la intimidad infinita de cada persona. El ser, la razón de ser del ser, es el mismo ser. Solo el ser puede conocerse a sí mismo. El ser, por lo tanto, se autoconoce en la gnosis. El autoconocimiento del ser es un movimiento suprarracional, que depende de él, que nada tiene que ver con el intelectualismo. Filosofía. Realmente, como filosofía, la gnosis es un funcionalismo de la conciencia, brota de diversas latitudes. Quienes piensan que únicamente tiene su origen en Persia, o en Irak, o en la Palestina, o en la Europa medieval, están equivocados. A la gnosis la encontramos en cualquier obra hindú, o en cualquier piedra arqueológica, etc.
Mediante la antropología gnóstica podemos evidenciar la tremenda realidad de que la gnosis brota por doquier. Hay una gran diferencia entre la antropología meramente profana y la antropología gnóstica. Los antropólogos profanos no son capaces de penetrar en el fondo vivo de los grandes misterios aztecas. En cambio, la antropología gnóstica sí va al fondo. Cualquier pirámide, cualquier pieza arqueológica, se dirige en última instancia a la conciencia superlativa del ser, siempre al ser. La gnosis va al ser, hacia la transparencia cristalina del ser. Sin una previa información sobre antropología gnóstica sería algo más que imposible el estudio riguroso de las diversas piezas antropológicas de las culturas azteca, tolteca, maya, egipcia, etc. En cuestiones de antropología profana, dispénsenme la similitud, si se quiere conocer resultados, déjese en plena libertad a un mono, simio, mico o chango, dentro de un laboratorio y obsérvese lo que sucede. Los códices mexicanos, papiros egipcios, ladrillos asirios, rollos del Mar Muerto, extraños, pergaminos, así como ciertos templos antiquísimos, sagrados monolitos, viejos jeroglíficos, pirámides, sepulcros milenarios, etc., ofrecen en su profundidad simbólica un sentido gnóstico que definitivamente escapa a la interpretación literal, y que nunca ha tenido un valor explicativo de índole exclusivamente intelectual. Samael Aun Weor. 8. El racionalismo especulativo, en vez de enriquecer al lenguaje gnóstico, lo empobrece, lamentablemente, ya que los relatos gnósticos, escritos o alegorizados en cualquier forma artística, se orientan siempre hacia el ser. Y es en este interesantísimo lenguaje semi-filosófico y semi-mitológico de la gnosis, donde se presentan una serie de invariantes extraordinarias, símbolos con fondo esotérico trascendental que en silencio dicen mucho. Bien saben los divinos y los humanos que el silencio es la elocuencia de la sabiduría. Es obvio que quienes verdaderamente aman al ser, tienen que tomar la resolución de disolver al ego, al yo pluralizado. Indubitablemente, rechazar al ser es ir hacia el abismo, hacia la muerte segunda, de la cual se habla en todos los textos gnósticos. El arte lo hallamos en todas las piezas arcaicas, en todas las piezas antiguas, en las pirámides y en todos los viejos obeliscos de Egipto, en el México antiguo, en los mayas, en las reliquias arqueológicas de los aztecas, zapotecas, toltecas, etc., en las pinturas de Miguel Ángel, en los jeroglíficos de Egipto, en los bajorrelieves antiguos del Egipto de los faraones, en la China, en los viejos pergaminos de la Edad Media, de los fenicios, asirios, etc. Indubitablemente, el arte gnóstico se basa en la ley del 7, en la ley del eterno, Hepta para Parshinak. Cuando se descubre cualquier reliquia, cualquier pieza arqueológica, se pueden ver, normalmente, ciertas inexactitudes intencionales, pequeñas roturas que casi siempre se atribuyen a la pica de los trabajadores. En todo caso, cualquier inexactitud dentro de la ley del 7, ha sido colocada intencionalmente, como para indicarnos que allí, en aquella pieza, o que por medio de esa pieza, se transmite a la posteridad una enseñanza, una doctrina, una verdad cósmica. En cuestión de pinturas sucede lo mismo. La ley del 7 domina a todas esas pinturas, antiguas, dijéramos, ya sean aztecas, mayas, egipcias, fenicias, etc. Todas transmiten preciosas enseñanzas. También encontramos pinturas preciosas, con grandes enseñanzas, en todos esos cuadros medievales, en las catedrales góticas, etc. El arte regio de la naturaleza es un medio transmisor de las enseñanzas cósmicas. En cuestión de religión, nosotros estudiamos la religiosidad en su forma más profunda. El ser, revaluándose y conociéndose a sí mismo, es la autognosis. Indubitablemente esta última, en sí misma,
es la gnosis. El abismo que existe entre el ser y el yo es infranqueable, y por esto el neuma, el espíritu, se reconoce, y este reconocerse es un acto autónomo, para el que la razón subjetiva del mamífero intelectual resulta ineficaz, terriblemente pobre. El autoconocimiento, la autognosis, implica la aniquilación del yo, como trabajo previo, urgente, impostergable. El yo, el ego, está constituido por sumas y restas de elementos subjetivos, inhumanos, bestiales, que incuestionablemente tienen un principio y un fin. La esencia, la conciencia, embutida, enfrascada, embotellada entre los diversos elementos que constituyen el mí mismo, el ego, desafortunadamente se procesa dolorosamente en virtud de su propio condicionamiento. AGACAC 9. Disolviendo el yo, la esencia o conciencia despierta, se libera, y entonces deviene, como secuencia o corolario, el autoconocimiento, la autognosis. Indubitablemente, la revelación legítima tiene sus basamentos irrefutables en la autognosis. La revelación gnóstica es siempre inmediata, directa, intuitiva, excluye radicalmente a las operaciones intelectuales de tipo subjetivo y nada tiene que ver con la experiencia y ensamble de datos fundamentalmente sensoriales. La inteligencia, o nu, en su sentido noseológico, si bien es cierto que puede servir de basamento a la intelección iluminada, se niega rotundamente a caer en el vano intelectualismo. Resultan palmarias y evidentes las características ontológicas, neumáticas y espirituales de nu, la inteligencia. En nombre de la verdad declaro solemnemente que el ser es la única y real existencia, ante cuya transparencia inefable y terriblemente divina, eso que llamamos yo, ego, mí mismo, sí mismo, es meramente tinieblas exteriores, llanto y crujir de dientes. La autognosis, o reconocimiento autognóstico del ser, dada la vertiente antropológica del neuma o espíritu, resulta algo decididamente salvador. Conocerse a sí mismo es haber logrado la plena identificación con el propio ser divinal, saberse idéntico con el propio neuma o espíritu, experimentar directamente la identificación entre lo conocido y lo cognoscente, es eso que podemos y debemos definir como autognosis. Ostensiblemente, esta develación extraordinaria nos invita a morir en sí mismos, aniquilar el ego, a fin de que el ser se manifieste en nosotros. La revolución que puede llevarnos al despertar de la conciencia, tiene tres factores, perfectamente definidos. Primero, morir. Segundo, nacer. Y tercero, sacrificio por la humanidad. Bibliografía consultada. Samael Aun Weor. Cuadrado negro pequeño, Tratado de Psicología Revolucionaria. Cuadrado negro pequeño, La doctrina secreta de Anáhuac. Y Cuadrado negro pequeño, conferencia titulada ¿Qué es gnosis? Trabajamos por la propia opia, por la PRR generación generación R, y por la de nuestro y por la de nuester hermano mano Her el hombre, el hombre. Samael Aun Weor. 10.